Si hay algo en lo que nos trae a este lugar es el tener la oportunidad de celebrar a aquel que es digno de ser celebrado, Jesucristo. Así es que hazlo con toda libertad, hazlo con todo tu corazón, y que el Señor siga haciendo y haciendo todo lo que Él anhela en nuestras vidas. Aleluya. Bien, pues hoy vamos a continuar con nuestra serie Caminando en Seco. Seguimos con nuestra serie Caminando en Seco. Que siga el gozo, amén. Seguimos celebrando la realidad que encontramos en Jesucristo. Caminar en seco es todo parte de un proceso, y lo hemos estado viendo en las últimas semanas. La intención es caminar en cada una de las experiencias que uno de los patriarcas más sobresalientes y de mayor trascendencia dentro de los pasajes de la Escritura, como es Moisés, pudo ir construyendo para llegar a ese momento en que se encontró frente al Mar Rojo y pudo ver la oportunidad de una obra sobrenatural de Dios al partir las aguas y él caminar en seco. Porque la Escritura no dice que solo las aguas se recogieron, se levantaron y las columnas alrededor de ellos estaban como testimonio de esa obra sobrenatural de Dios, sino que además ellos atravesaron por ese lugar y lo hicieron en seco. Quiere decir que el Señor no solo levantó las aguas, pero además hizo que el camino fuera un camino llano, un camino oportuno, eficiente, para que ellos pudieran transitar. Y no transitó uno ni transitaron dos, más de 600,000 personas cruzaron por esa brecha que Dios abrió. Eso quiere decir que la fuerza, el poder, la magnificencia del Dios al que honramos y servimos tiene capacidad de hacer lo que sea, no para que apenas la logres o apenas llegues, sino para que lo hagas, y lo hagas en victoria, y lo hagas con los pies bien firmes, con un camino llano, y siempre dando testimonio de que uno más grande está contigo. Vamos, dáselo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¡Aleluya! Hablamos de esa primera experiencia que tuvo Moisés en la zarza, y después hablamos de poder quitar nuestras sandalias y cada uno de los significados que eso implicaba. Si alguno está llegando por primera vez a esta serie, bueno, hay dos más que tú te puedes encontrar en nuestro podcast. Ahí Templo El Salvador tiene un podcast importante. Tú puedes ir ahí a Spotify, o puedes ir a Apple Music, o a podcast de Apple, y ahí te vas a encontrar estas prédicas para que te puedas poner al corriente, al igual que las prédicas de nuestro pastor Isaí, y lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Estoy haciendo un comercial breve porque es todo un material importante que está disponible si tú te quieres poner al día dentro de todo lo que miras, de todo lo que tratas de escuchar o ver. Bueno, ahí te vas a encontrar todo esto. Así es que si te perdiste los últimos 2 sermones de Caminando en Seco, regresa ahí y ahí te vas a poner al día. Hoy quiero arrancar este siguiente mensaje. Lleva como título Bajo protesta. Bajo protesta. Y todo tiene una trascendencia importante, porque a pesar de que Moisés llevaba en la vida un llamado específico y Dios se reveló en una forma extraordinaria, y a pesar de que Moisés escuchó la voz de Dios en medio de una revelación sobrenatural como era la zarza ardiendo, aún y a pesar de todo, Moisés, estando frente al llamado que Dios le había hecho, frente a esa voz de Dios que le había enviado a cumplir un propósito específico, todavía Moisés se dio el lujo de protestar delante del Señor. Y él cumplió un llamado específico, pero lo hizo bajo protesta. Y yo no sé si esto suene parecido a alguien o a algo, o a uno mismo, ¿no? Pero casi es por lo regular que cuando Dios nos hace un llamado, no tan sencillamente decimos: sí, Señor, vámonos, hay que darle. No, eso no suele suceder así. Regularmente decimos: Señor, yo, de tantos que había, de los 8 billones de habitantes en este planeta y contando, ¿a ti te pareció que yo podía? De tantas personas con una capacidad de inteligencia que me sobrepasan por mucho, ¿pensaste que yo podía? ¿No será que te habrás equivocado? ¿Alguna vez le hemos dicho así al Señor?
Bueno, pues Moisés no fue excepción. A pesar de que él tuvo la experiencia de grandes milagros, aún desde su llamado, Moisés empezó a caminar en un proceso de su vida que tenía que ir esgrimiendo, pero además, y a pesar de todo, él lo protestaba aún y cuando Dios le contestaba. Y creo que uno de los objetivos esenciales, y quiero llevarte ahí a Éxodo capítulo 3, partiendo del verso 10, voy a hacer algunas lecturas específicas, así es que no lo cierres. No lo cierres tu Biblia, manténla ahí. Si estás tomando notas, toma notas. Si lo estás haciendo en forma digital, pues pon el pasaje ahí y luego notas bajo de ella. Pero esto te va a servir para que podamos ir edificando sobre algunos aspectos importantes en la experiencia de uno de los más grandes siervos de Dios en la historia. Y Éxodo capítulo 3, partiendo ahí justamente del verso 10, quiero hacer lectura de ello. Te voy a llevar, insisto, en algunos pasajes específicos, porque creo en mi corazón que hay detalles que necesitamos analizar en breve. Y partiendo del verso 10 en Éxodo 3, la escritura dice: ahora ve. Hay un imperativo importante de parte de Dios, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Dos cosas en el envío que podemos observar desde el inicio cuando el Señor llama a Moisés. Primero, el Señor le dice: levántate, muévete, actívate. Dice: ve. Dice: porque te voy a enviar al faraón. Ahora, el faraón para Moisés no representaba en su momento un punto de gobierno, de autoridad. Para Moisés, faraón representaba muchas otras cosas más. Y uno de los primeros puntos que para Moisés representaba era como que un super obstáculo al cumplimiento, porque Moisés no se sentía tener el carácter, y eso lo vamos a ver más adelante. No se sentía que tenía el carácter suficiente para hacerle frente al faraón, ni la autoridad, ni la forma de ponerse a la altura de aquel que estaba gobernando el imperio en su momento y que tenía una representación importante. Entonces cada que Moisés escuchaba el nombre de faraón, casi le hacía como la película del Rey León o de Mufasa. Moisés oía al faraón, le decían: vamos con el faraón de Egipto, y temblaba Moisés. Y yo creo que cuando el Señor le dijo: ahora sí, levántate, no es ya la zarza, no es ya la tierra santa en la que estás pisando, ahora viene el asunto verdadero de tu vida. Te tienes que levantar, tienes que ir y tienes que presentarte frente al faraón. Y Moisés... Y yo creo que en cada uno de nosotros en nuestra vida enfrentamos ese tipo de situaciones. Yo por lo menos tengo 1 o 2 nombres que por ahí se me cruzan de cuando en cuando, que me ponen en ese punto. No les voy a decir qué nombres son, pero sí tengo de esos faraones que de pronto se levanta así y nada más los oigo, y incluso le digo a mi esposa: ay, nada más lo oigo y me pone la piel así. No quiero ni escucharlo. ¿Por qué? Porque para mí no representan solo un individuo, para mí representan situaciones, para mí representan desafíos, para mí representan obstáculos a superar, para mí representan cosas que yo sé que tengo que trabajar, esgrimir, lidiar con ellas y luego dejarlas atrás para seguir avanzando en procesos importantes. Mientras no superemos en la presencia o aún en la mención del nombre de faraón en nuestra vida, no vamos a poder llegar al siguiente punto. Si Moisés en su momento no hubiera tenido esa capacidad de lidiar con estar frente al faraón, no hubiera llegado siquiera al Mar Rojo. Ya no digo yo que se levantaran las aguas o que se levantara la columna frente y atrás de ellos. Si ni siquiera hubiera llegado al Mar Rojo, ni siquiera hubiera tenido el contacto con el pueblo, porque no hubiera cumplido esos objetivos que lo iban a construir, que lo iban a edificar. Por eso el primer imperativo de Dios a Moisés era que él se levantara y que empezara a lidiar con esos nombres, con esos asuntos que estaban impidiendo su avance hacia el compromiso y hacia el propósito.
Moisés en su momento no solo tenía que enfrentar al faraón, sino que además, y eso lo vamos a ver en sermones adicionales más adelante, tenía que enfrentar el estar esgrimiendo con él en fuerza, en autoridad. Porque Moisés en su momento tendría que dejarle claro al faraón que no era solamente lo que él decía, sino que había una voz superior sobre de él y su autoridad, que era el Dios de todos los dioses, que encomendaba, que enviaba, que capacitaba, que habilitaba para que pudiera el pueblo de Israel salir avante en victoria y fuera de la esclavitud. Pero antes de que eso sucediera, Moisés tenía que lidiar con faraón. Yo no sé cuál sea tu faraón. Yo no sé cuál sea esa situación o esa cosa que tú tengas que enfrentar, pero déjame decirte que así como Moisés no solo supo lidiar con ello y sacarlo adelante, así Dios en este tiempo está trabajando en tu corazón para que puedas llegar al momento cuando puedas caminar en seco. No vamos a poder avanzar, insisto, si no empezamos a lidiar con aquello que representa para nosotros un obstáculo y podemos enfrentarlo. Antes de que eso sucediera, Moisés decía, esto no va a pasar nunca. Y yo no sé si en algún momento te has encontrado frente a esas situaciones donde tú dices, no, esto ni de chiste. No hay cómo, no se ve por dónde, no sé cuál sea la forma. Esto ni siquiera es nada más como verlo y decir, no hay forma. Y Moisés estaba en ello. Moisés estaba en el entendido. Pero lo primero que tuvo que hacer él es avanzar hacia ello. Y mi hermano, yo te quiero motivar. No sé en qué punto estés tú de caminar en seco, en qué parte del proceso se encuentres. Pero lo que sí sé es que así como Moisés pudo superar ese momento, Dios te va a dar la fuerza, la capacidad, la sabiduría para que no solo estés ahí de frente a la situación pensando que jamás va a suceder, sino que aún y bajo la protesta de lo que tú piensas que no puedes generar, puedas avanzar hacia ello. ¿Qué es mi faraón? ¿Cuál es mi faraón? ¿Qué es lo que tengo que superar? ¿Hacia dónde tengo que avanzar? Porque el segundo objetivo que el Señor traza para Moisés es que mayor que el faraón que estaba frente a él, era el objetivo que él tenía que cumplir. Él tenía que cumplir. Por eso lo segundo que él marca en este verso 10 dice, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo de Israel. El propósito que él tenía era mayor que el obstáculo que él veía de frente. Y el Señor le hizo ver que tenía que superar a Faraón, porque lo que venía detrás era más grande que lo que él estaba viendo enfrente. Y yo te digo lo mismo en este tiempo. Lo que viene después de lo que tú ves enfrente es más grande de lo que tú crees que el que está o lo que está enfrente tiene de dimensión. El propósito que Dios tiene para tu vida es grande. Moisés tenía que entender que si él daba un paso decisivo hacia adelante, era porque tenía sobre sus hombros ese llamado de poder sacar de la esclavitud a Egipto, de poder levantar al pueblo, de poder llevarlo hacia el Mar Rojo. Pero lo que venía detrás de eso era, además de la libertad, era restaurar la capacidad del pueblo de entender que eran el pueblo de Dios. Lo que Dios tiene para ti después de haber superado al faraón es más grande de lo que tú te imaginas. Trae restauración, trae confianza, trae paz. Lo hace para ti y lo hace para la gran nube de testigos que te rodea. Eres tú la persona que Dios ha levantado en medio de cualquier tiempo para que puedas impactar, influenciar, puedas ser la sazón de este tiempo, puedas traer la respuesta que muchos necesitan. Pero es importante que te levantes, que superes el momento y que dejes que la gloria de Dios camine de frente, atrás, en medio y dentro, para que su propósito se cumpla en una manera sobrenatural. ¡A su nombre! Así es que ya no le tengas más miedo al faraón. Que cuando escuches faraón ya no le digas sino que des un paso hacia adelante. Los puedes dar cortitos, tampoco tienes que dar el pasote. Te puedes ir así, pero avanza. Pero avanza.
Yo he tenido situaciones, y se los confieso, he tenido situaciones que digo, ay Señor, ni quiero ir, ni quiero escuchar, y menos quiero caminar hacia ello. Pero si tú me estás poniendo así, es porque tú no quieres que yo vaya para atrás. Lo que sí le puedo decir es que retroceder para mí, después de un momento que yo aprendí que Dios tiene propósitos, ya no es opción. Lo que he decidido en mi corazón es que nunca voy a dar un paso atrás. Me puedo quedar estático bastante tiempo, pero nunca un paso atrás. Y yo no creo en el corazón yo no creo que en el corazón de Moisés estaba el dar pasos atrás. Simplemente no quería la responsabilidad, porque no se sentía la capacidad. Pero mi hermano, mi hermana, si Dios te llama, es porque Él sabe que tienes la capacidad para lidiar con ello, para atenderlo, para enfrentarlo y para sacarlo adelante. Dios te ha fortalecido en esa capacidad que Él nos da para poder lograrlo. El segundo aspecto que encontramos, vamos al verso 11. Voy a tratar de irme rápido, si no parto a la mitad y me voy parte 1 y parte 2, pero quiero que queden claros estos principios. La segunda parte, partiendo del verso 11, nos encontramos la primera protesta de Moisés. El Señor le dijo, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Y entonces Moisés no respondió, dice protestó. No fue una respuesta solo en reacción, sino fue una protesta. Señor, yo no sé en qué condición lo hizo Moisés, pero la escritura dice, pero Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y yo quise hacer estos grafiquitos, no son la gran cosa, pero es un mensaje que quiero que quede claro en el corazón de ustedes. ¿Quién soy yo? Que cuando ustedes se acuerden de esta prédica, ustedes, me acuerdo que el hermano traía un carteloncito que decía, ¿quién soy yo? Yo no sé si en algún momento hayan hecho un ejercicio importante en su vida y hayan tomado un espacio del tiempo para sentarse y empezar a definirse quiénes son. Pero si nunca lo ha hecho, yo se lo recomiendo. Siéntese, tome un momento. Muchas veces no avanzamos en el cumplimiento de los propósitos porque no nos sentamos a poder tomar nota de lo que Dios puso en nosotros. Usted siéntese frente a un espejo, empiécese a mirar al espejo y después de que termine definiendo que es guapo y súper guapo y mega guapo, entonces ponga todo lo demás, porque no todo es guapura. Hay habilidades, hay conceptos importantes que uno recibe de Dios de parte del cielo, que uno es importante que los tenga claros. Moisés no tenía muchas cosas en claro. Él solo pensaba en la dificultad que era enfrentar al faraón. Por eso la primera palabra que él tenía, la primera pregunta que él tenía que esgrimir en sí mismo era, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién es el que tiene que enfrentar al faraón? ¿Quién? Tú dices, pues yo. ¿Y quién eres tú? ¿Qué es lo que Dios formó en ti? ¿Qué es lo que Dios puso en ti? ¿Qué capacidades Dios te ha dado para que no solo puedas enfrentar al faraón por lo que representa, sino puedas enfrentarte a ti mismo por lo que no has terminado de describir? Por eso la primera protesta de Moisés era, ¿quién soy? No sé si Moisés no quería pensar en ello o quería que Dios le reforzara todo lo que él era y le daba la capacidad para enfrentarlo. Yo casi creo que la intención de Moisés es, Señor, dímelo para yo tenerlo claro y sentirme con mayor capacidad. Pero la primera pregunta de Moisés fue, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Y quizá muchos de nosotros estamos bajo ese principio, bajo ese concepto de la vida y no estamos claros en qué
¿quiénes somos como para poder hacer frente a aquellas cosas? Y yo me di un poquito a la tarea de definirlo bajo algunos conceptos bíblicos, partiendo de algunos pasajes del Nuevo Testamento, que es la gran ventaja que nosotros tenemos sobre la experiencia de Moisés. Porque Moisés todavía no vivía bajo el tiempo de la gracia, donde la Biblia estaba a la disposición de él. Solo el Pentateuco, que era la ley que se estaba desarrollando en su momento. Pero eran los rollos que ellos tenían sobre la ley. Pero lo que nosotros tenemos ahora es gracia que refuerza nuestros conceptos de lo que Dios ha puesto en nosotros. Y si tenemos que responder a la pregunta de quién soy, nos encontramos en Juan capítulo 1 verso 12, que dice: mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Si tú dices quién soy como para enfrentar al faraón, a Moisés le quedaba claro, pero lo había olvidado, o lo había pospuesto, o lo había dejado atrás en algún departamento de su cerebro. Pero él tenía en claro que el pueblo que iba a liberar era el pueblo de Dios, era el pueblo escogido por Dios, y él era parte del pueblo de Dios. Además, había sido el escogido por Dios, el enviado por Dios para traer libertad al pueblo, al linaje escogido de Dios. Pero se le había olvidado. Si hoy tenemos que definir quiénes somos, definámonos a la luz de esta palabra que nos hace entender y retomar en nuestra mente que si algo somos frente a lo que sea, es que somos hijos de Dios y tenemos la condición necesaria bajo ese nombre para hacer frente a lo que sea y salir victoriosos, porque mi Dios nunca ha perdido una batalla. ¡Aleluya! Moisés lo tenía que esgrimir. Y el Señor sabía que era parte de un proceso que él tenía que definir, porque más adelante vendrían mayores desafíos. Pero hoy te digo, si los desafíos apenas empiezan, necesitamos definirlo. Si nos vamos a la experiencia de Pablo hablando a los romanos en el capítulo 8 verso 17, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Moisés era uno de los patriarcas más grandes. Era el libertador de Israel, llamado por Dios para lograrlo. Nosotros, en la experiencia de Jesucristo, no somos solo llamados hijos, pero además somos herederos. La gloria de Dios es nuestra gloria, la fuerza de Dios es nuestra fuerza, la sabiduría de Dios es nuestra sabiduría, la capacidad de Dios en el mundo sobrenatural es nuestra capacidad para hacerlo frente, porque somos herederos de la gloria de Jesucristo. Jamás dejes de lado ni lo pongas atrás y pienses que eso es sola cosa de la religión. Esta es una realidad que si actuamos o vivimos o avanzamos hacia los faraones en esta realidad, vamos a poder hacer frente a cualquier faraón y a cualquier mar de frente que en su momento tenga que levantar columnas y podamos caminar en seco. Si me voy a la experiencia de Pablo, hablando a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 5, verso 17, dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Lo viejo pasó y lo que viene hacia adelante ha llegado, y ha llegado nuevo. Yo creo que Moisés en su momento estaba pensando: Señor, ¿quién soy si salí perseguido de Egipto? No sé si en los anales de la historia del imperio egipcio esté el nombre mío. Tenía la ventaja de que el faraón de en turno, cuando él huyó, ya no vivía. Pero el nuevo quizá estudió un poquito las crónicas y a lo mejor lo tenía presente. Por eso Moisés con temor decía: Señor, ¿quién soy? Soy un forajido. Por mucho tiempo me persiguieron, me buscaron, y ahora me pides que esté ahí. Esto es importante, porque algunos no avanzamos pensando en el pasado.
Algunos seguimos definiendo lo que somos por situaciones que se dieron en el pasado. Pero Pablo, hablando a los romanos, les dijo: no, las cosas viejas quedaron atrás. Perdón, a los corintios, las cosas quedaron atrás. Todo hacia adelante es nuevo. En tu experiencia con Jesucristo no te define lo que fue o lo que hiciste antes de tener la oportunidad de ser salvo por gracia. Lo que Moisés hizo tuvo su consecuencia, lo afrontó, quedó atrás, el Señor lo perdonó, pero él seguía pensando que no podía hacer frente al faraón porque había pecados ocultos que lo perseguían. No. Lo que necesitamos hacer en este tiempo es dejar eso atrás, que nuestra identidad siga definida por lo que el presente es en Jesucristo y podamos avanzar hacia los propósitos que tienen trascendencia, hacia la eternidad. Lo que quedó atrás, quedó atrás. El Señor ya no se acuerda. Si lo pusiste al altar de Dios y fuiste perdonado y redimido por la sangre del Cordero, no más tienes que volver al pasado. Lo único que tienes que hacer es seguir avanzando hacia adelante y que no defina lo que eres, lo que algún momento fue una conducta fuera del principio espiritual que ahora vives en Jesucristo. Eso no eres y nunca lo fuiste. Fueron conductas que se dieron en un ambiente diferente, pecaminoso, de maldad. Pero lo que eres en Dios se reafirma en tu experiencia con Él. Primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó a las tinieblas y a la luz admirable. ¿Quién soy yo?, decía Moisés. Eres el que yo levanto, eres el que yo asigno. Decía el Señor: eres el que yo pongo de frente, eres el que yo sustento, eres el que yo pongo delante para que otros vean y sientan y vivan la experiencia. Moisés se había olvidado de que no era en su fuerza, sino en la fuerza del que lo enviaba. Moisés se había olvidado de que no era en su capacidad, sino en la capacidad de aquel que lo había sacado de ser un forajido para entonces ser un líder trascendente, importante en la liberación del pueblo. Moisés se preguntaba: ¿quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo? Y Dios le contesta: yo estaré contigo. No le dijo: eres esto, tienes esto. No, le dijo: yo. Moisés, tú eres lo que yo quiero que seas. Dijo: yo estaré contigo y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Yo. ¿Quién soy? El Señor le dijo: yo. Moisés se pregunta: ¿quién soy yo? Y el Señor le dijo: tú eres yo. Tú eres yo. Porque yo soy el que te envió. Esta parte suena muy fuerte porque pensamos que en qué forma el Señor puede estar manifiesto de esta manera, que nosotros representemos en ese nivel la misma presencia de Dios. Pero si algo sometió al faraón en su tiempo, no fue la carnalidad de Moisés, sino la presencia de Dios que se manifestaba a través de Moisés. Por eso el Señor le dijo, cuando Moisés protestaba y decía: ¿quién soy yo?, el Señor le dijo: yo estoy contigo. No necesitas saber más. Cuántos defectos o imposibilidades tienes no importa, ni a nadie le importa. Lo que importa es que yo estoy contigo. Que si puedo o no puedo, ¿qué importa? Lo que importa es que yo estoy contigo. Que si estoy feo o bonito, no importa. Lo que importa es que estoy contigo. Que si tengo dinero o no tengo dinero, no importa. Lo que importa es que yo estoy contigo. Que si me va a abrir la puerta o no me la va a abrir, no importa. Lo que importa es que yo estoy contigo. Mi yo se define en el yo estoy contigo. Si lo ves desde la perspectiva de Dios, esa es la realidad.
Y eso es lo que Dios quiere que tú lleves en tu corazón. No es sencillo caminar en esa capacidad, pero sí es posible cuando dejamos que todo quede atrás y nos sustentamos en la realidad de Dios. No es fácil asumir en nuestra mente y en nuestro espíritu que Dios está aquí presente, porque somos humanos, porque somos influenciados por tantas cosas que giran alrededor y distancian nuestros pensamientos y nuestro corazón de la realidad de Dios. Por eso, si algún desafío tenemos hoy, es volver nuestra mente y nuestro corazón a la realidad de Dios. Si hoy el enemigo gana batallas frente a esta sociedad, es porque ha estado trabajando para que la sociedad olvide quién es Dios. Si hoy el enemigo está ganando batallas aún dentro de la iglesia, es porque está llevando a la iglesia a enfocarse en otra cosa que no sea Dios. Por eso, si algo tenemos que hacer en este tiempo, definiendo frente al espejo quién soy yo, es saber qué tan cerca o qué tan lejos estoy de Dios. Es tener en claro que el llamado que yo tengo de parte de Dios, superando el faraón que está enfrente de mí, es lo que va a ser contundente para que yo tenga la victoria y faraón quede atrás y yo pueda seguir avanzando hacia la conquista de la tierra prometida. Porque no era solo caminar en seco, había algo más hacia adelante, y era conquistar. El fin de todo, escucha hermano, y me voy a quedar en parte 1 y casi creo que esto va a ser parte 2, parte 3, parte 4, porque quiero que llevemos eso claro en el corazón. Que Dios nos dé la capacidad y el sustento para hacer frente a todo esto. Y definamos nuestra identidad. Definamos nuestra identidad en la capacidad de Dios para hacer cosas. No olvides que desde el Génesis Dios te creó a su imagen y semejanza. Él sopló en ti el ruaj de Dios, que era su espíritu dentro de ti. Y eso implica que todo lo que Dios quería que tú tuvieras presente, lo sopló en ti, para que cuando estuvieras expuesto a las situaciones que la vida trae, te acuerdes quién eres en Él. Y te acuerdes que antes que tu problema está Él. Te acuerdes que antes de que tú existieras era Él, y aún después de que físicamente tú existas, sigue siendo Él. Y aún cuando estés en la eternidad, a Él es toda la gloria y toda la honra, porque Él es Dios. ¡Aleluya! Yo no sé cuál sea tu faraón. Yo no sé en qué punto estés de definir tu identidad. Pero en esta tarde, si hay algo en tu vida que te tiene en suspenso, y que cuando lo escuchas te hace temblar, tú le puedas decir al Señor en esta tarde: Señor, yo sé que hay más detrás del faraón, pero ayúdame para que yo pueda definir mi capacidad de hacer frente al faraón en ti, y que nadie me robe y nadie me quite la capacidad de poder seguir avanzando en ello. ¿Por qué no te pones de pie? Va a llegar el momento cuando podamos caminar en seco.
Pero no vamos a poder avanzar si antes no superamos al faraón. Va a llegar el momento cuando estemos parados frente al mar, esperando que algo sobrenatural suceda. Pero no tendremos la confianza ni la fe para verlo suceder si antes no definimos quiénes somos en la capacidad de Dios para superar cualquier cosa a favor nuestro. Y yo te quiero invitar esta tarde a que hagamos frente a ello y le podamos decir al Señor en esta tarde: Señor, yo necesito tener en claro en mi vida lo que yo soy, lo que tú eres en mí, las cosas que yo tengo que escribir. Yo tengo que tener claro en mi corazón que solamente contigo voy a poder seguir avanzando en el propósito perfecto y divino. Dios quiere que conquistes. Dios quiere que conquistes. Dios quiere que conquistes. Dios quiere que avances. Algunos hemos estado frente al faraón por años. Han pasado 10 años y tú sigues parado frente al faraón, porque no puedes dar ese paso, porque sigues temeroso. Han pasado muchas situaciones y tú sigues parado frente al faraón, porque no has logrado entender, ni has logrado escuchar que cuando tú preguntas quién eres, el Señor te dice: yo estoy contigo. Y sigues tratando de interpretar tu capacidad, y sigues tratando de interpretar la respuesta de Dios. Dios no quiere que interpretes su respuesta. Dios solo quiere que avances en su realidad, y que eso te ayude a superar al faraón que está de frente. Si tú tienes faraones en tu vida y necesitas avanzar, si tú tienes faraones en tu vida y dices: Señor, he estado años frente al faraón y no he podido avanzar, yo quiero invitarte para que salgas de tu lugar y en una forma representativa tú camines hacia este punto donde Dios te va a dar la victoria. Señor, hoy estoy decidido. Yo no sé cómo me va a ir con el faraón, pero voy para adelante. Yo no sé qué le voy a decir al faraón, pero voy para adelante. Yo no sé cómo me va a responder, o me va a tratar, o me va a recibir, pero voy para adelante, porque no puedo estar más aquí. Porque todavía falta, Señor, que tú hagas libre a tu pueblo, y yo necesito avanzar hacia el propósito. Si tú eres esa persona, sé que hay más de los que ya llegaron aquí, y yo quiero darte una oportunidad, unos breves momentos más, para que salgas y puedas llegar aquí. Si tú sabes que necesitas dejar a ese faraón atrás, sal de tu lugar. Sal de tu lugar.